Le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Iriarte, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor Luis? Muy feliz de esta invitación, ¿eh? No, muchísimas gracias por acceder, por venir. Sé que va a muy pocos medios, pero muchas gracias por acceder, porque a ver, todos los tucumanos y en sí los argentinos queremos saber y escuchar el lado legal, qué va a pasar. Bien. Bueno, bienvenido. Y por otro lado estamos con el licenciado Santiago González Díaz, que ayer lo tuvimos al aire. Bien terminada la sentencia, ya tuvimos parte de su palabra, pero hoy lo tenemos acá en el piso. ¿Cómo le va, licenciado? Por la invitación. Director de la carrera de Ciencias Políticas en la UNSTA. Bueno, vamos a arrancar con el doctor. Vamos a explicar un poquito qué va a pasar con Cristina, la vicepresidenta fue condenada a 6 años. ¿Cómo continúa esto? Recordemos que la vicepresidenta va a cumplir 70 años. Bueno, debe saber la gente que es una sentencia, por decirlo así, de primera instancia. Le quedan a la vicepresidenta 2 etapas todavía para poder apelar y llegar en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el problema por ahora es que todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. La vicepresidenta no va a renunciar, va a seguir en su cargo, pero es importante saber por qué se la acusó y se la condenó a 6 años con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ayer exactamente, el Tribunal Oral Federal, en una breve comunicación, precisó por qué habían llegado a esta conclusión y examinó brevísimamente, digo brevísimamente porque todo el fundamento de la sentencia recién se va a conocer en amplitud el 9 de marzo del año próximo. Claro. Pero dijo el tribunal que, bueno, esta denuncia llevaba varios años, se instrumentaron las pruebas, se demostró que había un direccionamiento de parte del gobierno en la obra pública a favor de Lázaro Báez, un hombre muy vinculado con los Kirchner contractualmente y comercialmente, y lo demostraron brevemente, repito, que del total de obras públicas que se construyeron para Santa Cruz entre el 2003 y el 2015, del total de obras públicas, especialmente de vialidad, para el grupo empresario de Báez se les debió el 78% de esas obras. Y esto no termina acá. Resulta que muchas veces se pagó adelantado este trabajo de vialidad y ni siquiera había comenzado, o se los pagó por adelantado sin haber terminado. Examinan los jueces que no hubo la necesaria preocupación para ir verificando cómo avanzaban las obras en Santa Cruz. Claro. Hubo descuido, hubo realmente ni siquiera obras que se empezaron todavía en Santa Cruz. Y claro, por supuesto, la noticia de que Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 recibió más obras que Buenos Aires. Claro, tuvo mucho crecimiento. Estábamos hablando de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población de todo el país, mientras que Santa Cruz tiene muy poca población. Bueno, todo eso indica un favoritismo en el cual los jueces no quisieron opinar porque entienden que es una cuestión política no justiciable, esas decisiones. Claro. Pero, bueno, ahí examinan que vieron la actividad, por ejemplo, del secretario de Obras Públicas, José López. ¿Se acuerdan de José López? Sí. Famoso por haber tirado los bolsos con 9 millones de dólares a un convento y que luego declarara que son dinero de la política. Bueno, esta condena también lo abarcó a José López y en otros casos, porque son varios los que estaban ahí acusados, el tribunal decidió no condenar por el sentido de la duda. Debido, por ejemplo, actuó en varias circunstancias en esta trama, pero dice, bueno,
nos queda la duda si es o no responsable, y en la duda estamos obligados a sobreseer. Así que este es, en breve pausa, ¿qué fue lo que dijo este tribunal para justificar la condena a la vicepresidenta? Un hecho absolutamente histórico. Nunca a un vicepresidente en actividad. Recordemos que el anterior, Vudú, fue condenado, pero cuando ya no era vicepresidente. Pero en el caso de Cristina es un caso excepcional. Carlos Saúl, ¿cómo fue la condena de él? Porque también ayer se hablaba de eso. Carlos Saúl Menem. Bueno, pero Menem tiene una triste historia para nosotros, ¿no? Fue condenado dos veces, él apeló a la Corte Suprema y mientras la apelación estaba, él se presentó nuevamente como candidato a senador, ganó la elección en La Rioja y estuvo en el cargo hasta que falleció. Pasaron años y la Corte Suprema no se expidió. Aclaremos porque la gente debe saberlo, que los únicos tribunales que no tienen por ley fijada una fecha de terminación de sus conclusiones es la Corte Suprema y, por supuesto, la Cámara de Apelaciones a nivel federal. No tiene. ¿Qué significa todo esto? ¿Puede esperarse que en muy próximo tiempo ocurran hechos decisivos? No. Yo creo que va a pasar todo el año electoral próximo y vamos a tener a Cristina estando en funciones en diciembre del 2023. O sea, va a ser candidata. Ella ayer dijo que no va a ser candidata. Yo no le creo, personalmente no le creo. Creo que es perdónenme la sinceridad, una gran simuladora. Y pienso de que inevitablemente ella va a buscar ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahí tiene un núcleo duro de apoyo, y si gana las elecciones, se presenta y las gana, va a tener 6 años de fueros. Claro. Y bueno, ya cumple 70 años el próximo año. Sí, es triste, ¿no? Porque uno pensaba, yo la vi cuando estaba en la Convención Constituyente, y estaba muy bella. Ahora la veo bastante demacrada. En febrero va a cumplir 70 años y creo que está más demacrada por haberse descubierto las tropelías que cometió en el ejercicio de su función en el periodo 2003 a 2015. Estoy hablando del gobierno de Néstor y el de ella, dos etapas más. Bueno, vamos a continuar, pero ¿qué va a pasar? Vamos a escuchar ahora la otra parte, ¿no? Con el licenciado. ¿Cuál es su ojo crítico? ¿Cuál es su opinión a este fallo? Bueno, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta lo que recién el doctor mencionaba, es histórico porque es una persona que está en ejercicio de su función, precisamente una vicepresidenta, ¿no? En ese sentido, es muy significativo la intervención de uno de los poderes, el poder judicial sobre el Poder Ejecutivo. Claro, políticamente, ¿cómo lo ven? Ahora, desde el punto de vista político, nosotros podemos, si lo analizamos electoralmente, es verdad, ella había manifestado, más allá de esa posibilidad o no de que sea candidata, manifestó, lo cual ha generado realmente una sorpresa en muchos lugares, pero también el hecho de no querer ser candidata a nada, y es más, incluso plantear el tema de los fueros. Los fueros, a ver, muchas veces uno tiene que tener en cuenta, el legislador tiene fuero. En realidad, nacen con la idea de que no sea atacado ni interrumpido en su opinión, pero muchas veces han sido a lo largo de la historia un poco tergiversados esos fueros, en consecuencia han buscado tener esos fueros para evitar justamente la justicia en algún punto, claro, exactamente. Entonces, ella manifiesta eso, con lo cual es un signo también, como diciendo, yo no voy a tener ningún tipo de paño, algo que me cubra ni nada por el estilo, ante la justicia. Es verdad, es dudosa esta posición de no voy a ser candidata. Quizás por un lado lo que se estaba diciendo también en los medios de comunicación es buscar lo que es activar el operativo clamor, es decir, que los movimientos sociales salgan unificadamente buscando la candidatura de Cristina Fernández, teniendo en cuenta que se trata
del actor político más importante dentro del Frente de Todos. Inclusive el dólar ayer hizo un cambio, o sea, se esperaba y se especulaba. E impacta también en los Impacta mercados en y los demás. mercados, en la economía. Pero desde el punto de vista electoral tenemos en cuenta eso. Estamos hablando de la figura que dentro del Frente de Todos tiene mayor caudal electoral, inclusive más que el presidente Alberto Fernández, que Sergio Massa. No sé si credibilidad, pero, o sea, credibilidad en el sentido de el entorno político y del acompañamiento político, más que nada, ¿sí? Y del apoyo electoral, la posibilidad de movilizar votos. En ese sentido, también puede ser como poner paño frío en algún punto a esta interna que se venía dando, de saber si ella hacía una interna en frente de las fórmulas que se estaban planteando, como Sergio Massa, Alberto Fernández, incluso el jefe de gabinete empieza a sonar como posible integrante de alguna fórmula, o también buscando como una estrategia de potenciar al sector que ella representa dentro del Frente de Todos, que serían algunos nombres como Guado de Pedro o Axel Kicillof. Incluso eso es lo que se está planteando. Yo no creo, o sea, que tome esa retirada tranquilamente. Sí creo que es un actor, desde el punto de vista del peso político y de la fuerza política que tiene, bastante importante y es significativo, y creo que sí va a tener poder de decisión en la posible fórmula presidencial que vayan a tener el año que viene. Entonces, en ese sentido, creo que hay que considerarlo, hay que esperar, es verdad. No se modifica en nada porque la sentencia no es inmediata, sino que hay que pasar por todas las instancias, como lo decía el doctor, y en ese sentido puede llegar a ser candidata también, ¿no? ¿Puede pagar la multa? ¿Cuánto sería? No, eso no sé. No. No es como lo que hizo el presidente Fernández, ¿eh? No. Pagar una multa para violar un decreto por él firmado, ordenando al pueblo argentino que no se mueva de su casa mientras él hacía los festejos privadamente. Una vergüenza, ¿no? Bueno, los pasos a seguir, ¿no? Y el futuro. ¿Le puedo contar algo importante? Sí. Si me permite, Sí, amigo, obvio, acá. obvio. Leyendo el documento que envió el Tribunal Oral Federal, me llamó la atención algo. El Tribunal Oral dice, descartamos la asociación ilícita porque no está aprobada. Pero destacamos que al ir hacia la administración fraudulenta prevista en el Código Penal con un máximo de 6 años, con la dimensión del desastre económico que fue para Argentina en beneficio de ella y de su familia, no olvidemos que el hijo de ella denunció que tiene más de 400 millones de pesos de bienes, o la hija que ahorró 4 millones de dólares haciendo no sé qué tarea. Bueno, esto está indicando realmente, y eso lo dicen los jueces, que la sentencia se tiene que ajustar a la ley, pero el daño es de una magnitud extraordinaria que merecería una pena mayor. Pero eso es un problema que tienen que resolver los legisladores. Y quedó en Exactamente. 6. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por acercarse, doctor Luis Iriarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Licenciado Santiago. Gracias por la invitación. Bueno, si quieren volver a ver la entrevista, pueden hacer las preguntas que deseen, después se las vamos a transmitir a los profesionales, lo pueden ingresar a nuestra página de YouTube, América Tucumán, y también en nuestra página Todo Pasa.